queremos alabarte y glorificarte, Padre Santo. Aun cuando no estemos en tu presencia, Padre mío, queremos que tú escuches nuestras voces, Padre. Pedimos, Padre Santo, proclamamos, Señor, que hoy, este domingo, Señor, seas tú la salvación de cada uno de nosotros. Seas tu palabra, Señor, viva en cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre Santo. Bendice, Padre Santo. Derrama de tu gracia, Señor, y tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre mío. Pedimos, Señor, que unjas a nuestro pastor en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea hablada, Señor, y sea, Señor, plantada en cada uno de nosotros para que podamos edificarnos y crecer, Padre Santo. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo habite hoy con nosotros. Y todo te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Padre Santo, que es santo, santo por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Recuerden que allá atrás está el arca de las ofrendas. Si gustan entregar los diezmos del Señor, las ofrendas y las donaciones, en la manera como nosotros sostenemos este ministerio, ¿verdad? Un pequeño comercial antes de comenzar el culto. No acostumbro a hacer esto, pero este es especial. Tenemos una invitación especial. No sé si alcanzan a ver el cuadrito de la tarjeta que nos enviaron, pero es nuestra hermana iglesia de Anaheim, la primera iglesia bautista de Anaheim. Ellos estarán instalando su nuevo pastor. Va a ser el 18 de febrero a las 4 de la tarde. Así que todos estamos invitados para estar ahí en ese evento especial, ¿no? 4 de la tarde, sábado 18 de febrero. ¿Está bien? Bueno, la fecha para avisar que vamos a estar, para confirmar cuánto vamos a ir de nuestra iglesia, es el 11 de febrero. Así que mientras más luego sepamos cuánto vamos, es mejor para que ellos hagan los arreglos, ¿no? Los preparos. Y estamos, hermanos, en la serie El llamado de Dios a la iglesia de hoy. Tengo que decir otra vez, el asunto que me motivó a hacer este tema es porque no quiero decir que es cosa de la pandemia, porque es fácil culpar la pandemia por las cosas que nos pasan, pero sí quiero decir que es algo que yo he observado de un tiempo para acá. El evangelio puro que se predicaba en la iglesia que Cristo estableció se ha ido diluyendo con el pasar del tiempo, y en nuestros tiempos hemos llegado a un extremo bien grande. Las iglesias, tratando de sobrevivir, han modificado programas o hemos modificado programas. Las personas que integraban fielmente la iglesia se nutrían y crecían en la palabra a través de estudios bíblicos. En aquel entonces se llamaban doctrinales, pero de un tiempo para acá escuchar la palabra discipulado o doctrina no es bien recibido por la congregación. Entonces las iglesias han parado de hacer ese tipo de reuniones. El culto doctrinal que se hacía ya no se hace por muchos años, y si va a usar un sistema de discipulado, mejor es no usar la palabra discipulado, porque le tienen miedo. Entonces las iglesias usan otros nombres como células de crecimiento, células familiares, grupos de conexión, diferentes nombres, pero no discipulado. Y algunas veces, aunque los programas son buenos, pero han sido más enfocados en lo que como sociedad estamos viviendo. Como sociedad estamos viviendo una crisis exagerada emocional. La vida nos ha llevado a poner una carga bien grande de estrés, al punto que el tiempo no nos alcanza. No nos alcanza el tiempo para ir a la iglesia entre semana. A veces es bien limitado el tiempo para ir a la iglesia el domingo, y no tenemos tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para comunicarse con los hermanos. Todos andamos corriendo de acá para allá, de un lado para otro, en nuestro propio afán, nuestros quehaceres. Como que en el pasado eso era un poquitito diferente. Eso nos ha llevado a nosotros a vivir una vida emocionalmente no sana.
nos hace en la casa explotar con facilidad porque el estrés que andamos es grande, nos hace incluso en la cama perder el sueño, preocupado por lo que vamos a hacer el siguiente día, y las cosas de Dios se van quedando como rezagadas por ahí. No es la pandemia la que lo trajo. La pandemia vino a dar como el tiro de gracia, y hay una cantidad de hermanos de las iglesias que simplemente después de la pandemia no regresaron a la iglesia. Las iglesias, tratando de mantener a la gente adentro, comienzan a hacer programas que a la gente le gusta oír. Conciertos, buenos grupos de alabanza, y los hermanos vienen a la iglesia como que fueran al cine a un momento de entretenimiento. Y regresan a casa diciendo, qué bonito estuvo el culto. Y cuando no es así, dicen, qué feo estuvo, qué malo estuvo, yo ya no regreso. Se ha perdido la experiencia personal con Dios. Ese contacto que debe existir entre Dios y yo como su hijo, Él como padre y yo como su hijo, se ha ido perdiendo. Yo sentí que el Señor estaba haciendo un llamado a la iglesia. Y mi deseo fuera que todas las iglesias estuvieran en el mismo sentir. Pero no es así. Aquí mismo el grupo es reducido. Y ahora nos faltan, todo este lado de aquí no están presentes. Cuando usted pierde un domingo de ir a la iglesia, puede haber una buena justificación, una buena razón. Pero como solo va los domingos, ya no fue a la iglesia hasta el siguiente domingo, son 2 semanas sin contacto con Dios, sin contacto con los hermanos. El diablo trabaja de una manera que el siguiente domingo va a tener otro problemita para no poder ir a la iglesia. Cuando usted acuerda, tiene un mes sin ir a la iglesia. El evangelio se ha ido diluyendo poco a poco, y ese poder que tenía la iglesia primitiva no existe. Usé como base Efesios 5, 1 y 2, que dicen así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La clave para tener una vida cristiana triunfante está en imitar a Dios todo el tiempo. Y esa es la clave que el diablo trastornó desde un principio y quitó nuestra mirada de imitar a Dios, y vivimos en un mundo que imita a cualquiera menos a Dios. Se imita a los artistas, se imita a los jugadores que son estrellas, se imita a grandes líderes comunitarios, o líderes de educación, se imita a cualquier otro menos a Dios. Y estamos en un punto donde hay lugares donde no se puede mencionar la palabra de Dios, dependiendo de donde esté trabajando. No puede hablar de religión. En el lugar donde yo trabajo entre semana, tienen la póliza que tienen es: en el trabajo no se habla de política, de deportes ni de religión, porque cualquiera de esos 3 temas pone a la gente, la divide y la pone a discutir. Y qué triste es que la religión esté en ese patrón, que por las cosas de Dios no discutamos. Utilicé la frase y andad en amor para decir los temas estos. El llamado de Dios a la iglesia de hoy puede ser, ¿por qué? Porque ha perdido su primer amor. Utilicé la frase y se entregó a sí mismo por nosotros para hablar del tema la iglesia perseguida el domingo pasado. Ahora nos toca hablar de la iglesia que se ha hecho tolerante al pecado. La ventaja que tenemos nosotros, que nosotros no somos esa iglesia, ¿verdad?
Entonces no nos afecta. Pero sí ha pasado muchas cosas. Y vamos a tener esa serie, 2 sermones más después de este. Pero la idea de nosotros hoy día es hablar acerca de si las iglesias han tolerado el pecado o están tolerando el pecado o no. Es un tema muy sensitivo. ¿Sabe por qué? Porque desde que se lee la palabra pecado en la pantalla ofende. Y me acuerdo del tiempo cuando yo aprendí a evangelizar, nos enseñaron, había que cursar las materias cómo evangelizar. Y nos daban estrategias de cómo evangelizar. Y la estrategia más fácil para mí fue la de las 4 leyes espirituales. Dios lo tiene así establecido y no hay manera de cambiarlo. Una de las primeras leyes dice que nosotros estamos en pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, la semilla del pecado va pasando automáticamente a toda la humanidad. Y cuando nacemos, ya nacemos en pecado. La segunda ley dice que porque estamos en pecado, dice porque la paga del pecado es muerte y hay condenación por estar en pecado. Entonces, el mundo está en condenación desde que nace y va rumbo al infierno. La tercera ley dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que dio a Jesucristo para que viniera y muriera por nuestros pecados y pagar el precio por nuestros pecados. Y la cuarta ley es, el que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque nació en condenación. Dios no condena a nadie, nadie condena a nadie. Automáticamente nacemos en condenación. Solamente que hay una segunda oportunidad de salvación y es a través de creer en Cristo. Entonces sale a la calle y la primera persona que usted va a evangelizar le dice, la Biblia dice que tú eres pecador. Y la gente comenzaba a escucharle a uno. Pero hoy día dígale a alguien que es pecador y le va a decir, usted me está juzgando, y comienzan por ahí. Vivimos en un mundo donde tenemos que tolerarnos unos con otros. El punto de fe mío es mío y el punto de fe de la otra persona es de ella. Yo respeto su creer y esa persona respeta mi creer. De modo que cada quien camina según cree. Y el punto está, si el creer mío tiene fundamento en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque la Biblia es la verdad. Y a los 13 años yo fui reconfirmado, voy a decir, en la fe. A los 7 años yo entiendo muy claramente que a los 7 años yo acepté al Señor Jesús. El misionero Ronaldo Blue, para que vean que sí me acuerdo. Él dio la clase de niños ese día. Y me acuerdo muy bien porque tocaba el charrango. No sabía qué era charrango entonces, pero aquí lo vine a conocer. Una guitarrita así pequeñita, con 4 cuerdas nomás. Y él nos enseñó varios cantos. Él era un americano, así que lo cantó en español, lo aprendimos en español, pero luego nos lo enseñó en inglés. A los 7 años aprendí mi primer canto en inglés. Ahora que llegué a Estados Unidos me daba cuenta que errado estaba con lo que decía, ¿no? El canto dice aleluya, 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 gloria a Dios. En inglés dice aleluya, 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 praising the Lord. Yo no decía praising the Lord, yo decía blessing the Lord. Me acuerdo porque así lo aprendí de niño y no se me olvida. Pero ese día yo acepté al Señor. A los 13 años tuve una crisis de fe. Ese famoso dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Entró en mi mente. Porque toda la gente de ahí del lugar donde mi papá era pastor, iban a la iglesia católica. Solo mi familia íbamos a la iglesia evangélica. Y los demás evangélicos de la iglesia venían de otros lugares. Pero del lugar todos eran católicos.
Y si ese dicho es correcto, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Toda la gente va a la iglesia católica. ¿Y qué si ellos van a ir al cielo? Y yo creyendo que soy cristiano y que voy a ir al cielo, termino no yendo al cielo. Porque ¿a dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y le dije a mi papá ese día, tengo este conflicto. No se lo dije en esta manera, pero parafraseado. Y no sé cómo definir eso. Porque a nosotros nos prohibían entrar a la iglesia católica, al templo católico. Y a los católicos les prohibían entrar al templo evangélico. A nosotros nos enseñaban la verdad y sabemos que Dios es espíritu y está en todas partes. No está sujeto a ninguna pared. Pero a los católicos les decían que si venían a la iglesia evangélica, ahí estaba el diablo. Y que Dios estaba en la iglesia católica. Todas esas cuestiones causaron crisis de fe. Pero cuando vine a papá con la pregunta, dije, yo quisiera estudiar los católicos. Ya había estudiado algunas sectas y encontraba a los católicos no hay que ir por esto y esto. A los testigos de Jehová no hay que ir por esto y esto. A los mormones no hay que ir por esto y esto. Y para cada una de las organizaciones había un no hay que ir por esto y esto. Me habían enseñado todo lo malo de ellos, pero no había aprendido nada bueno. Tengo ganas de conocerlos a todos. Y papá me dijo, vaya y estúdielos. Compre cualquier libro, estudie cualquier libro, pero lo que sea que usted estudie, compárelo con este libro. Y me enseñó la Biblia. Porque este libro es la verdad. Si esos libros concuerdan con este libro, ámelo. Reciba la instrucción. Pero si no concuerda con este libro, deséchelo. Porque lo va a confundir y lo va a alejar de Dios. Primer folleto que encontré, porque no tenía dinero para comprar libros, tenía que ver con la biografía de José Smith. José Smith es el fundador de la iglesia de los mormones. Y comencé a estudiar cómo es que él escribió el libro de Mormón, cómo tuvo sus experiencias en el bosque y todo eso, mucho antes de que la iglesia de los mormones se fueran para Utah, porque estaban en New York. Después encontré una lista grande que me gustaba de los mormones, pero encontré razones grandes por las cuales no debería ser un mormón. Y llegué a decir, por esta razón, pero yo solo no soy mormón. Hice lo mismo con los testigos de Jehová, con Charles Taze Russell, y llegué a la misma conclusión, por esta razón no soy testigo de Jehová. Aunque créanme que desde entonces descubrí que yo era el verdadero testigo de Jehová y que ellos no. Por esta razón no soy católico. Escribí un artículo para mí mismo y después lo vi perfeccionado en alguien más. El verdadero cristiano tiene que tener la devoción de un católico. Los católicos cuando entran al templo son bien devotos. Y en aquel entonces en sus templos no se escuchaba pero ni una mosca hacer ruido. Muy concentrados en lo que iban a la iglesia. El verdadero cristiano debe tener el respeto y la presentación de un mormón con su corbatita bien arregladitos y para respetarlo a uno, para comunicarse con uno bien nítido. El verdadero cristiano tiene que tener el valor, el ahínco que tienen los testigos de Jehová. No importa que le tocan la puerta. Se enoje usted o no se enoje, le tocan la puerta. Y tienen un control de toda la comunidad que dicen ahí, el que vive en este apartamento no nos abrió la puerta. Entonces no lo taches porque el sábado vamos a regresar y vamos a tocar esa puerta. Las otras ya no las toques porque ya abrieron, pero estas no la han tocado. Y siguen tocando. A la historia corta, tal vez ya la entendieron, el verdadero cristiano tiene un poquito de todo. De todos. Encontré cosas buenas en todos. Solo que la verdadera salvación está solamente en el Evangelio.
en esta iglesia, Apocalipsis 2, 12 al 17, es la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver que la iglesia de Pérgamo tenía un asunto tremendo doctrinal que atacaba fuertemente sus bases de fe. Y si algo nosotros tenemos que tener bien definidos en lo que creemos. Así como ese día, sé que tenía 13 años, no recuerdo qué fecha fue, pero yo me arrodillé y le dije, Señor, gracias por aclararme este asunto. Y este día yo reafirmo mi fe desde ahora y para siempre, y no he cambiado de parecer. He aprendido que el evangelio es una bendición. Que estudiar la Biblia es lo mejor que el hombre puede hacer. Seguir los parámetros bíblicos es lo mejor que la persona puede hacer. Lastimosamente, la sociedad y el diablo han trabajado para que miren la Biblia con miedo o con odio o con desprecio y piensan que es una serie de reglas que nadie puede cumplir. Es cierto, nadie puede cumplir la Biblia. Si es la mente de Dios la que está ahí escrita. No hay quien comprenda a Dios. No hay quien satisfaga la demanda de la santidad de Dios. No hay quien. Por eso es que nos dice que lo imitemos, que lo sigamos, que tratemos. Hasta hoy todavía no me han respondido la pregunta que he hecho por varios años. Necesito solamente una persona que me diga que por seguir principios bíblicos su matrimonio se destruyó. O que su hijo terminó en drogas. Que la Biblia tiene la culpa para que la sociedad esté destruida. No hay una sola persona que lo diga. Pero al contrario, si la sociedad siguiera los principios bíblicos, viviríamos en una comunidad diferente. La gente fuera diferente. He disfrutado la vida cristiana. Y por nada en el mundo la cambiaría. Está difícil para leer esa letrita, pero se lo leo para ustedes. El pasaje de Apocalipsis 2, 12 al 17 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Resalté los puntos del sermón en rojo. Al ángel de la iglesia, ¿a dónde está esta iglesia? Pérgamo. Yo conozco tus obras. Dios hace una evaluación en cada iglesia. Vimos que así lo hizo en Éfeso, que así lo hizo en Esmirna, igual está haciendo aquí. Yo conozco tus obras. No hay nada que a Dios se le esconda. Lo que está pasando, Él lo conoce. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay un reclamo. Hay algo ahí. Luego dice, y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas. Ahora viene una advertencia. Por tanto, arrepiéntete. Y luego una promesa: al que venciere. Tengo que pasar así rápido porque es bastante material. La iglesia de Pérgamo, para describir la iglesia de Pérgamo, otra vez son 7 iglesias que estaban en Asia Menor, son de las primeras que fueron establecidas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Pérgamo era la capital de la provincia del Imperio Romano en Asia. ¿Se acuerdan que yo hablo geográficamente les enseño las provincias? En Israel habían 6 provincias
en el terreno de Israel, donde anduvo Cristo, Galilea, Iturea, Samaria, Decápolis, y Judea y Perea. 6 provincias dentro de las que se movió Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. En el área de Asia, allí también había otra provincia romana, y Pérgamo era la ciudad capital del Imperio Romano. Segundo, es bien reconocida por su biblioteca. La biblioteca más grande del área de aquella época estaba en Pérgamo. Y estamos hablando de que había, todavía tenemos ruinas ahí. Es uno de los deseos míos en el próximo viaje a Israel, hacer ese especial para esta zona y visitar esta zona. Estuvimos en Egipto como el opcional de la última vez que fui, y he quedado con deseos de hacer esa conexión otra vez. Ahí están puras imágenes que prueban que lo que estamos hablando en la Biblia es la pura realidad. No es algo inventado. En esta biblioteca era la más grande y fue muy conocida porque hubo una innovación en aquel entonces. Los libros eran rollos, y estos rollos eran hechos de un material que se conocía como papiro. El papiro era junco prensado. La planta de junco es parecida al bambú. Esa la cortaban y la machacaban. Y ponían otra a la par y la machacaban. Y el mismo jugo de la planta hacía que se pegaran. Y de ahí hacían el cuadro donde iban a usar para escribir. En la biblioteca había bastantes papiros. Pero en esta misma biblioteca lograron tener una innovación con una máquina nueva, un invento nuevo para procesar la piel de las cabras y las ovejas. Y de aquí surgió lo que se conoció después como el pergamino. ¿Por qué se llama pergamino? Porque era procesado en Pérgamo. De ahí viene la palabra pergamino. Y esta biblioteca era la más grande del área, era la que los distribuía, y ahora los rollos en pergamino. Era un material mucho más dócil y más fácil para escribir con la tinta de aquel entonces. La gran biblioteca de Pérgamo. Estoy queriendo enseñar que así como Éfeso era una ciudad bien importante, Esmirna también era una segunda ciudad bien importante por sus conexiones marítimas que tenía con Roma. Ahora hablamos de Pérgamo, otra ciudad bien importante. Y en cada una de estas ciudades importantes, Pablo plantó esas iglesias. Estaba el templo del dios Zeus. Acuérdense que la idolatría estaba en todo su apogeo. Y aunque ahora está bajo el control del Imperio Romano, la idolatría casi no cambió. Venía la mitología griega, venía siempre dominando, aunque ya el control estuviera bajo el Imperio Romano, siempre aparecían conexiones griegas. Entonces estaba el gran templo al dios Zeus. Y quisiera tener más tiempo para entrar en esto, porque cada cosa de estas tiene bastante que hablar y que podemos aprender de ellos. Pero este es para un estudio bíblico y estoy predicando ahora, ¿verdad? Último, también tenía un templo de Esculapio. Esculapio, me cuesta decir esa palabra, era el dios de la medicina. Este templo era bien famoso, bien popular, aunque estaba en las afueras de la ciudad de Pérgamo. La gente lo visitaba mucho. ¿Por qué? Porque ahí veían muchos curanderos. Era como el hospital de la época, pero espiritual, un hospital espiritual. Entonces, muchos brujos, muchos magos eran los que hacían limpias y cosas ahí en ese templo. Entonces, ahora lo interesante es esto. Si se fijan, ese era el símbolo que tenía. Son 2 culebras enrolladas alrededor de ese stick, decimos en inglés, ¿no? Si se fijan, hoy día es el mismo símbolo de la medicina que tenemos. Cuando se habla de la salud, de la medicina, va a aparecer ese símbolo. Era un símbolo del dios Esculapio, que estaba en ese templo. Ahí estaba eso. Entonces, eso lo podemos hablar hacia grandes rasgos de lo que era Pérgamo, una ciudad muy importante. Y obviamente allí se fundó una iglesia bien importante, bien sólida.
Tanto que Pablo visitó esas iglesias y los confirmó más adelante después de haberlas plantado. Ahora, en este pasaje Jesús se identifica diferente. Aquí Jesús se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En Éfeso se identificó como alguien que andaba paseándose entre los candeleros que eran las iglesias. En Esmirna se identificó como el fiel y verdadero. En este caso se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora ustedes, con solo oír eso, el que está hablando no es el fiel y verdadero. El que está hablando no es el que se pasea en las iglesias para fortalecerlas y ayudarlas y estimularlas a que conserven su amor. El que está hablando es alguien que trae una espada de 2 filos aguda. Esa espada habla de juicio. Entonces vamos a los pasos. Hay una parte en el pasaje en donde Jesús elogia a la iglesia. ¿Se acuerda donde dice, yo conozco tus obras? Y comienza a explicar. Él, al decir, conozco tus obras, estaba diciendo esto. Conozco dónde moras. Y yo puse al lado lo difícil que era de ser iglesia. En medio de tanta idolatría y de tanta corrupción que había en esa sociedad. Sí, es difícil ser iglesia, ahí donde están. Y como yo no puedo evitar aplicar un poco así de repente, ¿no? Digo yo, ¿por qué estamos en Santana? ¿Y por qué estamos tan cerca del downtown? ¿Y por qué en un local que no podemos remodelar todavía ni por fuera ni por dentro? ¿Y por qué estamos en este lugar que no es nada de atractivo para la gente de hoy que busca iglesias? Entran y no vuelven. Una cuevita, unos cuantos hermanos y se van. Es difícil para nosotros ser iglesia aquí. Es difícil. No estamos tan diferentes de Pérgamo. Ahora, fíjese la segunda opción, la segunda cosa. Dice, están donde está el trono de Satanás. Recién llegado a San Francisco, en 93, 94, fue cuando agarré la iglesia Bautista Hispana Senda de Vida. Y llegó un momento donde leyendo la historia de la iglesia, los problemas que habían pasado y que estaban pasando, espiritualmente como que abrí los ojos. Qué bueno fuera que en nuestras iglesias hubieran de esas cosas de seguridad que hay en las cortes y en los hospitales y en migración, uno pasar el aeropuerto, que cuando usted pasa tiene que darse la vuelta, ¿no? Y le miran todo, que no traiga nada, y dicen, este está limpio, pase. Y que hubiera un X-ray ahí y que diga, cuidado, este es un lobo que viene a destruir la iglesia. Y que suenen las alarmas, pi, 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 cuidado, que ahí viene el enemigo. Pero no existe eso. Ser iglesia es difícil. Es complicadísimo. Donde está el trono de Satanás, en Pérgamo. Y yo en San Francisco haciendo un análisis de eso en el mundo espiritual, comencé a estudiar y me metí a fondo, aunque ya tenía algunas ideas, que la ciudad de San Francisco fue la cuna de la iglesia satánica. Y que en la California Avenue, que nosotros pasábamos a cada rato ahí con mi esposa, ahí estaba la Casa Negra, en donde comenzó la iglesia satánica, legalmente de todo bien. Y la cantidad de sacrificios de animales y de personas que en esa yarda encontraron, obligaron a la ciudad a clausurar la casa. Pero la iglesia solamente se cambió de lugar, no pudieron cerrarla, y se movieron para New York. Y desde New York comienzan a operar para todo el mundo. Así como ha aparecido hasta la Santa Muerte, es una conexión de eso en México. Y es la capital del homosexualismo en San Francisco en ese entonces. Y viendo así con rayos X espirituales, dije yo, cuando entro a este templo, aquí es donde está la presencia demoníaca para estorbar el culto. Y que no crezcamos, que no aprendamos.
y que nos vayamos a casa peleados si es posible, sin deseo de regresar. Es el trabajo satánico en las iglesias. Pero el elogio no viene en eso. Él reconoce que es difícil ser iglesia donde está, allí en Pérgamo. Y reconoce que lo más difícil es que Pérgamo es el trono mismo del diablo, de Satanás. Y el elogio viene aquí y dice, ¿qué hace? Retienes mi nombre. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. No importa quién, levantar en alto la bandera del cristianismo. La iglesia reconocía que dependían de Dios y que el poder estaba autoritariamente dado a la teocracia, Dios en control. Y mantenían el nombre de Cristo en alto y predicaban el evangelio sin importar lo que el diablo estuviera haciendo o deshaciendo a su alrededor. Y luego dice, pero no has negado mi fe. Por más que te estén acosando, no niegas la fe. Y lo último que escribí, aun cuando Antipas, mi testigo fiel, ha muerto. Antipas fue uno de los mártires de esa iglesia. Y ante los ojos de todos los hermanos de la iglesia, él fue martirizado por ser cristiano, para intimidar a los demás. Pero me impactó esta semana cuando estaba repasando este pasaje y repasando estas notas y puse entre paréntesis mi testigo fiel. ¿Sabe por qué? Mi testigo fiel es Jesús hablando de Antipas y está identificando a Antipas como mi testigo fiel. Tuve que ponerlo en mayúsculas. Mi, porque mi habla de Jesús. Tiene que estar en mayúscula. Testigo fiel también en mayúscula. ¿Por qué? Porque ese es uno de los nombres que Jesús usa para él mismo. El testigo fiel y verdadero. Es un nombre de Cristo. Y que Cristo esté aplicando ese nombre a un hermano de la iglesia, qué privilegio. Él elogia a la iglesia. Pero viene ahora un reclamo. El reclamo de la iglesia viene siendo esta. Tengo unas pocas cosas contra ti. Vaya que no tiene muchas, ¿no? Son solo unas pocas. ¿Se acuerdan que Esmirna no tenía ni un reclamo? Pero aquí sí hay. ¿Cuál es el primer reclamo? Tienes ahí la doctrina de Balaam, que pone tropiezo a los hermanos de Israel, a los hermanos de la iglesia. La doctrina de Balaam ponía tropiezo a los hermanos, confundía a los hermanos, y por eso puse ahí después de ese guión, falsa enseñanza lleva a una práctica mala, una mala práctica. Y por eso es que tenemos cuidado con el que se para aquí en este púlpito. Y por eso es que apreciamos mucho el empeño que hace el hermano Andrés para preparar su estudio. Porque lo que aquí se enseña es Biblia. Tratamos al máximo de no contar chistes. Y algunas veces lo que enseñamos en la Biblia nos cuesta entenderlo. El hermano Pedro a veces se pone ahí en las pilas en las preguntas de la escuela dominical, ¿verdad? Y esto, y este otro, ¿verdad? Y el hermano Carlos simplemente dice, yo eso sí que no lo entiendo. Porque nos cuesta, las cosas de la Biblia nos cuesta asimilarlas. Las cosas del mundo son fáciles. Pero había otro reclamo, también a los nicolaitas. La cultura que estaba ahí en ese momento llevaba a aceptar lo que Dios aborrece. Hace mucho tiempo que comencé a ser curado de espantos, dicen por ahí en cuanto a este tema. Cuando leí en un periódico una vez, una de las iglesias más fuertes de San Francisco, no voy a decir el nombre de ella, en el periódico había un anuncio que decía, se busca director del coro, en aquel entonces cuando habían coros, ¿no? Y habían las cualidades que tenía que tener
no necesitaba ser cristiano. Solo necesitaba ser buen músico, que supiera el trabajo de dirigir un coro en la iglesia. Aunque no sea cristiano, está bien. Ahora le estoy hablando como en el 95. De ahí para acá ha habido mucha evolución en cuanto a eso, más que todo en la música. Y ha habido una serie de situaciones tan caóticas en los líderes espirituales. Los pastores se han desviado totalmente de la doctrina sana, porque han llevado el evangelio a verlo como un negocio. Y han llevado a poner los templos lujosos y cómodos para que la gente lo sienta atractivo y le presentan un show espectacular, y algunas veces hasta dicen que es el mover del Espíritu Santo, cuando está lejos del Espíritu Santo de actuar ahí. Pero a la gente le gusta. Y ha llevado a que la iglesia acepte incluso lo que Dios aborrece. ¿Se acuerda del tema? ¿Es la iglesia tolerante con el pecado? Hemos llegado a un tiempo donde muchas iglesias están tolerando el pecado dentro de sus mismos líderes. Mi evolución pasó por San Salvador en un tiempo, trabajando allá en esa empresa. Conectábamos con compañeros y allá habían diferentes denominaciones, porque éramos 480 trabajadores. Y me dio mucho pesar un día sábado, cuando después de estar bien borracho, una persona dijo: tengo que irme ya, dijo, quisiera seguirle, pero tengo que irme ya, porque mañana me toca servir como diácono en la iglesia. Ahora, eso fue antes del 90, porque yo vine aquí en febrero del 90. Para estas alturas ha sido difícil. Hay adúlteros, hay fornicarios, hay de todo en la iglesia. Y se tolera. Pastor que se ha casado 5 veces, peor que la samaritana, 6 esposas cuando se murió. Ya tenía 6, era la 6ª esposa. Y cada vez se casaba con una más joven. Y cuando la gente está confundido con eso de los pastores y vienen a mí y me reclaman porque yo soy pastor, usted de esos sinvergüenzas, me dijo uno una vez. ¿Qué le puede decir uno? No le puedo decir que sí, porque no es cierto, pero no tengo ningún argumento para decirle: usted está equivocado, porque los pastores que me señala, les ha conocido algo. Entonces en las iglesias ha habido un mover de total tolerancia al pecado. Y acuérdense, la palabra pecado no se menciona, se ofenden. Ahora se predica solo sobre el amor de Dios, el amor de Dios. Y no importa qué iglesia lleva usted, si todos vamos a llegar al cielo un día. Y no es cierto, eso no es cierto. Eso es como que todos los caminos llevan a Roma. Si Juan 14:6 dijo, claro, Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego digo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego digo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Después del reclamo vino una advertencia. Cristo vino y advirtió a la iglesia, ¿no? La advertencia viene en 3 partes, la puse. La primera dice: por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Acuérdese de la palabra arrepentir, que implica tres facetas. El arrepentimiento tiene que ver primero con reconocer que me he equivocado. Yo hice algo malo aquí, lo admito. Lo segundo tiene que ver con tener intención de arreglar el asunto y buscar el perdón. Y cuando usted se arrepiente y da el primer paso de reconocer que está equivocado, Dios le va a ayudar y le va a perdonar esa falta.
Pero la tercera faceta del arrepentimiento tiene que ver con una promesa de no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Por tanto, arrepiéntete, dice a la iglesia. Luego dice, vendré pronto a ti y pelearé con ellos. ¿Con quiénes va a pelear? ¿Va a pelear con los de la doctrina de Balaam? ¿Va a pelear con los nicolaitas? Va a pelear. El juicio va a llegar a la iglesia y va a pelear con la espada aguda de su boca. ¿Se acuerdan? Si hay un momento donde Dios hace juicio, hace justicia, y no queremos llegar ahí. Cuando habla de la doctrina de Balaam, quise agregar este cuadrito en negro. Números capítulo 25, está el famoso Balaam que todavía se menciona aquí en esta iglesia de Pérgamo. Por culpa de Balaam murieron aquel día como más de 25,000 personas en el pueblo de Israel. Y ese Balaam, esa doctrina de Balaam es la que estaba influenciando ahorita en la iglesia en Pérgamo. Imagínense. Ahora cerramos con una promesa. Jesús da una promesa a la iglesia. Viene la advertencia, pero ahora viene una promesa. En este slide no cambié la palabra advertencia por promesa. Debería ser promesa de Jesús a la iglesia. ¿Cuál es la promesa? 3 partes. Al que venciere, no a todos. Solo al que venciere recibirá el maná para poder sostenerse en pie. ¿Se acuerda del maná que comió Israel cuando no tenía nada que comer? Si esta iglesia está en situaciones precarias espiritualmente, no hay un alimento sólido, Dios promete que a la iglesia de Pérgamo la va a sostener como sostuvo a Israel con su maná. Hay un momento donde nosotros tenemos que depender completamente de Dios. Lo que esté pasando alrededor no importa. Cómo estamos nosotros con Dios es lo que importa. Y luego dice ahí hay un nombre escrito en una piedrecita blanca. Esto es en la investigación de lo que encontré. Puede aplicarse a un trofeo al final de la carrera, porque dice al que venciere. Hay alguien. Pablo dijo en una ocasión, muchos son los que compiten, pero solo uno se lleva el premio. Puede ser un trofeo. Segundo, piedra negra y piedra blanca. Esta la ocupaban, la negra era una señal de que el reo fue encontrado culpable en las cortes. Si era una piedra blanca, era señal del que el reo había sido declarado inocente. Algo así como cuando nombran un nuevo papa en Roma, tiene que salir humo blanco por la chimenea, ¿se acuerdan? Tiene que salir humo blanco. Y mientras salía humo negro, no hay todavía. Hasta que sale el humo blanco, sale la palabra habemus papa. Igual ocurre aquí. En la corte no daban el veredicto del reo hablado, sino que si la piedra era negra, culpable. Si la piedra era blanca, inocente. Entonces, al que venciere le va a dar una piedra, ¿qué? Blanca, de inocente, de salvación. Y la otra era símbolo de amistad. Escribían un nombre en la piedra. Por decir algo, escribían el nombre Mario en la piedra. Luego la cortaban por la mitad. Uno se llevaba una mitad y la otra mitad. Mi nombre iba a estar escrito una parte en una mitad y la otra parte en la otra mitad. De modo que si usted miraba solo una mitad, no sabía qué decía. Tenía que poner las dos para ver el nombre completo. Sea lo que sea, la promesa del Señor Jesús es para el vencedor. Hay una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie más puede ver, solo Él. Y le cierro, hermanos, con nuestro reto para hoy. En el original, la frase que dice, por tanto, arrepiéntete, es la misma frase que aparece
en 1 Corintios capítulo 11, 27 al 32. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Antes de pasar al siguiente, quiero aclarar, la palabra duermen aquí no es del sueño que nosotros tenemos en mente. Para todos los cristianos que mueren en el Señor, en el Nuevo Testamento no se les dice morir, se les dice dormir. Y Cristo dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Los que duermen en el Señor son los que han creído en Cristo. La muerte física para nosotros es como un dormir, porque vamos a despertar en el día de la resurrección para vivir eternamente con Él. Mientras que la palabra morir tiene que ver con separación. La segunda muerte es la separación eterna del alma con Dios. La persona que muere sin Cristo no tiene la esperanza de resurrección para vida, sino para condenación. En la iglesia había muchos problemas, estamos hablando ahora de Corinto, en este pasaje. Y Pablo les dice, por estas cosas, porque toman la cena del Señor así a la ligera, no lo hacen bien, pruébese cada uno y mire lo que está haciendo, porque están comiendo y bebiendo juicio. Y dice, por lo cual, o sea, por esa razón es que hay muchos enfermos. Si usted está enfermo espiritualmente, ¿sabe por qué es? Porque no está siendo honesto en la cena del Señor. Débiles espirituales. Y al final dice, y muchos duermen. Algunos murieron así. Lo último dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor al que ama, disciplina y corrige a todo el que tiene como hijo. Hebreos capítulo 6. ¿Está la iglesia tolerando el pecado? No es mi intención como pastor tolerar el pecado. Tampoco es mi intención como pastor juzgar el pecado, ni condenar a nadie. ¿Se acuerda cómo dice el pasaje? Dice, por tanto, ¿qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo. Yo no voy por ahí y decirle, usted deja de hacer eso, usted pórtese bien, usted aquí, usted allá. No, ese no es mi trabajo. Es entre la persona y Dios. Entre la persona y Dios. Mi trabajo es confrontarlo con la palabra. Mi trabajo es imitar a Dios en todo. Y mi trabajo es hacer lo mejor posible por no fallarles a ustedes. Es bien delicado. Porque nos cuesta mirarnos para acá. Se nos hace más fácil ver a los demás, criticarlos y juzgarlos y hasta condenarlos. Pero eso está fuera de lo que Dios permite para sus hijos. Así que quien sea que venga del mundo, a quien sea que yo le pueda compartir el evangelio, lo hago con gusto. Si lo acepta, bienvenido. Si no lo acepta, pues ni modo, no hay nada que hacer. Es entre la persona y Dios. No se trata de que nosotros convenzamos a alguien. Se trata de que el Espíritu Santo convence a las personas. Mucha gente se lleva hasta récord de cuántos se han convertido con ellos. Pero se han convertido a puras presiones y lo tiene hasta que se convierte. El Espíritu no los convenció. Fueron ellos los que lo obligaron a tomar la decisión.
porque algunos por quitárselos de encima le dijeron que sí. Pero las cosas del Evangelio son así. Son verdad, son para el bien de la humanidad, pero depende de cada quien si lo acepta o no lo acepta. Si gusta, nos ponemos de pie y terminamos con una oración, ¿no? Padre amado, gracias por estar con nosotros en este día, por poder sentir tu presencia en temas como este, Señor, que parecen bastante duros y difíciles de tratar, pero que al mismo tiempo entendemos que son reales en este mundo que vivimos. Y que así como la iglesia de Pérgamo tenía aquella situación difícil, tolerando las doctrinas malas dentro de ellos, así nosotros estamos rodeados de iglesias que toleran la falsa doctrina y han llevado el evangelio a un caos, a un punto donde la gente está confundida y prefieren seguir como están que hacer una decisión por Jesucristo. Yo te alabo, te bendigo y te suplico que en esta mañana los que hemos escuchado este sermón podamos aprender de ti, porque eres tú hablando a través de nosotros, y que podamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Si hemos estado caminando débiles en la fe, que nos afirmemos. Y si hemos estado creyendo a doctrinas de hombres que nos llevan a apartar de tu verdad, que podamos abrir los ojos espirituales y reaccionar y arrepentirnos antes que sea demasiado tarde. Ayúdanos para permanecer fieles hasta el final, cuando Cristo venga y nos lleve a vivir por toda la eternidad. Al despedirnos de este lugar hoy, Señor, te agradecemos por habernos permitido venir y te agradecemos por llevarnos de regreso con bien a nuestros hogares. Encomendamos nuestras vidas bajo tu cuidado y protección en el tiempo que resta para estar en este mundo. Esta semana, Señor, todos tenemos que hacer algo. Las ocupaciones, los quehaceres rutinarios, no los podemos evitar. Danos gracia para portarnos bien en nuestros trabajos. A los que son patrones, dales gracia para tratar bien a los empleados. Y los que somos empleados, danos gracias para tratarnos bien, tanto con los demás compañeros de trabajo como también con los patrones. Ayúdanos a levantar el nombre de Cristo en alto, mostrar el evangelio poderoso en nuestras vidas. Oramos por nuestras familias, Dios, porque donde quiera que estamos corremos el riesgo, especialmente ahora de los shootouts, esas disparaciones que hacen sin sentido, pero que ayer le costó la vida a 10 personas más los heridos. Gracias porque mi familia y yo fuimos librados de eso, porque cuando ocurrió nosotros ya nos habíamos ido. Gracias por proteger a nuestros hijos en las escuelas, por la gente que está mentalmente enferma, Señor, tienen sus crímenes de odio en su mente. Ayúdanos a podernos conducir con temor y temblor en la sociedad, y que tú seas el primero en nuestras vidas siempre. Danos la gracia para sobrevivir cada día con bien, bajo tu protección y tu cuidado, y que podamos estar de regreso en la próxima ocasión en este lugar. Lo agradecemos confiando en tu bendición divina con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Si ya se dieron cuenta, hermana Gloria está con nosotros, ¿verdad? Así que salúdenle, enséñenle que todavía no pellizcamos por acá, ¿no? Bienvenido, hermana, con su familia. Cuídense.